Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un video más con su hermano Marcos. Como les había prometido anteriormente, vamos a estar revisando un tema sobre el sufrimiento de Cristo en la cruz. ¿Ya? Un tema que yo sé que para muchos es bien conocido por los evangelios y sobre todo por la profecía mesiánica de Isaías 53, los relatos que se cuentan de, de todo lo que Cristo padeció estando en la cruz. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer desde el punto de vista médico, ¿ya? Para ello vamos a tomar dos fuentes. Una es el libro El caso de Cristo, ¿ya? Su escritor Lee Strobel. Yo les he hablado anteriormente sobre este escritor. Y esta es una investigación que él hace sobre Jesús. Y la otra fuente es una revista de Fuego Pentecostés. Esta revista pertenece a la Iglesia Evangélica Pentecostal y viene fechada con abril de 2015. En esta revista viene un artículo que escribió un hermano del norte de la iglesia en Antofagasta, un hermano médico cirujano, es él, trabaja en aquella localidad, es un médico conocido y de renombre en la zona. Y por este otro lado vamos a tomar la fuente que Lee Strobel toma para poder llegar a las siguientes conclusiones. Primero que todo, tenemos la descripción del doctor Robert Stein. Dice que, según la investigación acá, dice que es uno de los principales patólogos forenses en Estados Unidos. Y el otro médico es Alexander Metterer, doctorado en medicina también en la Universidad de Estados Unidos. El médico que escribe en esta revista se llama Benjamín Díaz Nanjarí. ¿Ya? Estos tres médicos concuerdan en lo siguiente. Cuando Cristo está en la cruz como un ser de carne, ¿ya? Pasa por los siguientes diagnósticos: taquicardia, reducción del flujo sanguíneo, shock hipovolémico, probablemente un shock séptico. ¿Por qué probablemente un shock séptico? Por los clavos puestos en sus manos y pies. Insuficiencia cardíaca, asfixia producto del edema pulmonar que se le generó por la postura que tenía Cristo en la cruz, y por último una insuficiencia renal. Vale decir, para resumir y para poder entender todas estas terminologías médicas, aparte de que Cristo en la cruz tiene también una reducción del ritmo respiratorio, lo que nos lleva posteriormente a la asfixia, ¿ya? La taquicardia, aceleración del ritmo cardíaco. ¿Por qué aceleración del ritmo cardíaco? Por lo que Jesús estaba viviendo, porque su organismo necesita llevar sangre hacia los otros órganos vitales, y entonces hace que el corazón funcione de una forma más rápida, y esto le provoca una taquicardia. No se puede determinar cuántas pulsaciones por minuto tenía en ese momento Cristo, pero cuando hablamos de taquicardia ya hablamos sobre 100 pulsaciones por minuto, siendo que para una persona adulta ya una frecuencia cardíaca normal, que se le llama también un pulso, puede rondar
entre los 60 hasta los 80 pulsaciones por minuto. Ya de ahí para arriba se considera taquicardia. Reducción del flujo sanguíneo. ¿Por qué reducción del flujo sanguíneo? Porque producto del shock hipovolémico que se le llama, que es la hipovolemia, es la disminución del volumen de sangre en el torrente sanguíneo. A causa de esta disminución de sangre, considerando de que el ser humano adulto tiene en promedio más menos dependiendo el cuerpo, el tamaño, el peso, el volumen, la altura, más o menos 7 litros de sangre. Producto de los latigazos, producto de todas las laceraciones que tuvo, de todas las heridas, producto de los clavos que traspasaron sus extremidades, tanto superiores como inferiores, hay una pérdida de sangre, hay una pérdida del volumen sanguíneo y eso se traduce a lo contrario, hipovolemia, ya disminución en el volumen sanguíneo. Y eso nos lleva a un shock que produce fatiga, que produce desmayos y que también produce una serie de deficiencias que las podemos ver acá, como la insuficiencia cardíaca. Muchas veces a usted le da un dolor en el pecho y a veces pasa. Después con el tiempo algunas personas se han controlado y ha arrojado que esto conllevó a un problema ahí al corazón que no fue detectado por la persona, pero sí es detectado por el examen, que es un electrocardiograma, y puede haber tenido un infarto que no fue fulminante, como le dicen algunos médicos, sino que la persona solamente sufrió un dolor, ¿no es cierto?, una punzada en el sector del corazón y siguió posteriormente con su vida. En el caso de Cristo, una insuficiencia cardíaca porque el corazón trata de trabajar, pero producto del choque hipovolémico, producto de la poca sangre que le quedaba en su organismo, no puede trabajar bien. Esta insuficiencia cardíaca nos lleva a dos subdiagnósticos, que son el edema pericárdico y el edema pulmonar. El edema pericárdico es la acumulación de líquido a través del corazón, ¿ya? Y el edema pulmonar, lo mismo, pero en los pulmones. A causa de esto, hay una reducción del ritmo respiratorio. En medicina se conoce como frecuencia respiratoria o ritmo respiratorio, que son las veces que nosotros podemos inhalar y exhalar el aire en un minuto, ¿ya? Sin necesidad de hacerlo de forma consciente, porque el organismo lo hace porque necesita respirar, porque el sistema circulatorio se lo pide. Entonces, de esta forma reduce ese ritmo respiratorio, a lo que se le conoce con el diagnóstico de disnea, dificultad para respirar. Esta dificultad para respirar posteriormente a Cristo lo lleva a una asfixia. Recordemos que Cristo estaba con sus brazos extendidos de extremo a extremo. Prácticamente su peso descansaba en los clavos, que dicho sea de paso, según los estudios que se han hecho, el clavo no pudo haber penetrado la palma de la mano, sino que penetró lo que nosotros hoy en día conocemos como la muñeca, la parte del antebrazo. Este sector se explica de que en la época, ¿no es cierto?, a mano se le consideraba a toda la palma más el sector de la muñeca. Entonces cuando se escribía a mano también se consideraba este sector. Por ende, cuando los clavos traspasan este sector, traspasan un nervio, ¿ya? Un nervio que, dicho sea de paso, es muy doloroso el dañarlo,
cuando ese nervio está dañado, se pierde la sensibilidad de 3 dedos de la mano, y obviamente cuando el cuerpo de Cristo hace presión sobre este sector, va desgarrando cada vez más, los clavos se van incrustando cada vez más, y hace que su caja torácica tenga que trabajar mucho más de lo que está acostumbrado a trabajar un ser humano normal caminando o sentado, ¿ya? Entonces provoca la asfixia. Esto nos conlleva también a problemas en la sangre, eh, nos conlleva a que producto de esta asfixia, ya la sangre que comienza a circular no comienza a circular oxigenada, ya. Recordemos que cuando la sangre sube y va al cerebro, ya, y pasa por el corazón y todo el sistema circulatorio, sube oxigenada, producto de la ventilación pulmonar. Producto de la inhalación y de la exhalación, esa sangre sube oxigenada. Al no subir oxigenada, ya hay un descontrol en los distintos sistemas del cuerpo y tenemos también una insuficiencia renal. Esta insuficiencia renal nos lleva a un problema que se llama exceso de ácido úrico en la sangre. Ya, exceso de ácido úrico, porque todos sus órganos están fallando y lamentablemente es una muerte atroz mirándola del punto de vista médico, ya, para que no confundamos la parte espiritual con la parte médica, ya. Por la parte espiritual Cristo vence, ¿no es cierto? Vence la muerte, vence al mundo, vence la carne. Estamos hablando, para que no se confunda, sobre la parte médica. Ya, cuando a mí se martilla un dedo, se clava una espina, eh, hay personas que tienen problemas respiratorios, que son asmáticos, les baja un poquito la frecuencia respiratoria, tienen que andar con su inhalador, sea salbutamol, sea verodual o algún otro que el médico le haya recetado. En este caso Cristo no tenía nada de eso, solamente sus órganos se fueron destruyendo segundo a segundo en esos pocos minutos que pueden haber pasado o en ese poco lapso de tiempo desde que Cristo fue crucificado hasta que expira, ya a ese tiempo me estoy refiriendo, su cuerpo recibió mucho daño, ya. Entonces médicamente, posteriormente, estos 3 médicos que yo le nombré de las citas que nos basamos en este video, posteriormente Cristo muere por un paro cardiorrespiratorio. Quiero que entienda que lo que Cristo padeció, mirándolo médicamente, es mucho más profundo de lo que escribe Isaías 53, de lo que escriben los relatos de los evangelios. Ellos solamente describen y vieron los relatos evangélicos lo que lograron observar o lo que se fue traspasando de dicho en dicho, de boca en boca. En este caso, hay un estudio realizado por forenses sobre los distintos órganos que padecen en estos tipos de muerte, considerando también que los romanos eran unos excelentes pero diestros en hacer sufrir a aquellos que recibían castigo. Así que cuando usted piense o lea Isaías 53 o la crucifixión de Cristo en los evangelios, recuerde que médicamente todos sus órganos fueron fallando
poco a poco hasta llegar a la muerte. Que el Señor le bendiga. Espero que esta información les sea de utilidad y bendiciones a todo aquel que nos escucha.